Hola, hola, ¿cómo están? Por aquí les saluda la psicóloga Mariana y en este video les voy a estar respondiendo a las preguntas más típicas que las personas usualmente hacen cuando se trata de iniciar su proceso de transformación personal por medio de la terapia. Me llamo Mariana, soy psicóloga y me gradué aquí en Maracaibo de la Universidad Rafael Urdaneta. Tengo varios años trabajando con mujeres y con hombres, ayudándoles a superar conflictos, a gestionar sus emociones. También trabajo mucho con lo que es la autoestima, el amor propio, el autoconcepto, la gestión emocional, por supuesto el estrés, la depresión y las rupturas y duelos. La verdad que en este momento tengo un equipo de psicólogos, es decir, no solamente trabajo yo, sino que trabajo en alianza con otros psicólogos. Algunos están especializados en atención infanto-juvenil, otros tienen especializaciones en la parte deportiva. Tenemos cada uno una especialización diferente y estamos listos para ayudar a las personas en función de lo que ellos necesiten. Trabajamos también de forma online, no solamente presencial en la ciudad de Maracaibo, sino también online. La verdad que la salud mental es un tema muy amplio, así que quise hacer este video porque muchas personas tienen dudas y la verdad creo que hay ciertas concepciones o ideas que la gente puede tener acerca de la ayuda terapéutica y la idea es que en este video voy a estar leyendo preguntas en la computadora acerca de lo que generalmente la gente piensa o de repente quiere una respuesta acerca de, y voy a tratar de hacerlo mejor en cuanto a responderles y que pues si decides iniciar terapia lo hagas con mayor entendimiento. La primera pregunta es, ¿cómo sé si necesito ir al psicólogo? Bueno, si tú sientes que tus emociones te sobrepasan, que de repente sientes que has perdido el ánimo de vivir o de hacer cosas que antes te gustaban, duermes mal, no te alimentas bien o de repente sientes que tienes relaciones conflictivas, no sabes cómo poner límites, no sabes cómo comunicarte con asertividad, cómo decir lo que sientes sin generar conflictos o de repente tienes ataques de ira o no sabes cómo regular el estrés porque estás sobrecargado de trabajo o de repente simplemente en este punto de tu vida por algún viaje o por alguna pérdida o ruptura que tienes no sabes cómo vivir un duelo sanamente, de repente no has podido recuperar esa calidad de vida o también hay temas existenciales de propósito de vida en cuanto a saber si tu vida tiene sentido o de repente hay preguntas que pueden estar rondando tu mente. Hay muchos motivos por los cuales una persona podría querer ir a terapia. Lo cierto es que no tienes que estar loco para ir a terapia. Creo que el simplemente hecho de decir yo reconozco que me está pasando algo y que necesito apoyo es una señal de fortaleza, es una señal de madurez, de decir, oye, quiero tener una mejor vida y como es posible, pues voy a hacer todo lo que está en mis manos para. En mi caso, pues como la salud mental es una de mis pasiones y como estoy muy metida en esto, pues yo lo veo como algo totalmente normal y para mí es muy lindo pues ver todo lo que la terapia puede hacer tanto en un paciente que lo puedo observar como también lo que la terapia ha hecho en mi vida, porque también he vivido mi proceso personal de terapia y sé lo significativo que esto ha sido para mí personalmente. Creo que la inteligencia emocional es algo que no todos tenemos y que no se nos enseña en el colegio y que en la terapia pues podemos adquirir nuevas herramientas que nos permiten tener mejores relaciones. Y por supuesto eso nos ayuda a ser más felices. La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo puede durar una sesión? Yo creo que depende del caso, depende del profesional, pero vamos a decir que hay un promedio de tiempo que es de 40 minutos a una hora, porque el tiempo principalmente se define según tus objetivos y también del estilo de terapia que tenga el profesional. Yo creo que ningún profesional tiene la misma corriente. Hay profesionales que trabajan con la corriente psicoanalítica, otros con la corriente de Gestalt, humanista. En mi caso, yo trabajo con la corriente cognitivo-conductual y bueno, eso es lo que más que todo nosotros, o en mi caso yo he decidido optar y creo que la mayoría de los psicólogos en el mundo trabajan bajo esta modalidad de que sea 40 minutos a una hora aproximadamente. Sin embargo, hay consultas donde de repente el paciente puede querer una media hora extra o otra hora y en función del caso pues se establece si se puede un poco más, ajustando los honorarios en función de la necesidad del paciente. Y si el profesional considera que pues es necesario o va a ser útil. La tercera pregunta es, ¿qué pasa en la primera sesión? La primera sesión es un espacio de encuentro donde el psicólogo te va a conocer. Principalmente va a hacer preguntas para intentar ver qué es lo que te trajo a consulta. Aquí es muy importante que tú le puedas comentar si has ido a terapia antes y cuáles son tus expectativas de ir a sesión, que tú puedas abrirte y puedas empezar a hablar sobre lo que está sucediendo, entendiendo que pues nadie puede conocer a otra persona en una hora. Así que lo más importante es la apertura emocional de ese momento y empezar a establecer esa relación con ese terapeuta porque
hay que entender que es un desconocido al cual le vas a empezar a contarle cosas, pero para nosotros es totalmente, habitual estar en estos contextos. Muchas personas tienen muchos nervios o miedo. En esa primera sesión yo creo que ayuda muchísimo en esa primera sesión tener de repente algo escrito que te permita ya tener una idea de lo que vas a conversar para no perder el hilo de tus ideas, pero también es cuestión de dejarte guiar por el profesional en cuestión ese día que decidas ir a terapia. Otra pregunta es, ¿y si no sé qué decir? Es totalmente normal. Yo creo que es muy importante entender que a veces no tenemos palabras para definir lo que sentimos, pero sabemos que algo está mal. A veces el silencio también comunica y la idea es que te sientas sin presiones y el profesional te puede ayudar a fluir en ese caso. Voy a tener que hablar de mi infancia. No necesariamente, aunque a veces es útil conocer un poquito más de tu historia para poder hacer algún tipo de intervención, pero de igual manera digamos que no es siempre. No es siempre y además que se va a hacer en un espacio seguro y sin juicios. De repente tiene utilidad más que todo para conocer patrones actuales y cómo se puede estar relacionando con tu entorno familiar o tu infancia, pero digamos que eso depende del motivo de consulta, porque no siempre digamos que en la primera sesión, ni en la segunda ni en la tercera se tiene que tocar muchos temas de la infancia, o sea, no necesariamente, todo dependerá del profesional. ¿Qué frecuencia tiene la terapia psicológica? Generalmente un psicólogo puede trabajar semanal, puede trabajar cada 2 semanas o cada mes. ¿Qué puede hacer que necesite ir a terapia semanal o de repente mensual? El motivo de consulta, el presupuesto y también la disposición de cambio de la persona. ¿Qué sucede? Que de repente hay consultas donde de repente el psicólogo puede decir, bueno, sabes que te recomiendo venir la semana que viene, pero de repente el paciente no puede, sea por un tema laboral, sea por un tema de presupuesto, entonces ahí de repente se hace un acuerdo con el paciente y va cada 2 semanas. Pero puede ser que luego de las 2 semanas, esa otra consulta que venga, el psicólogo diga, bueno, ¿sabes qué? Ahora vamos a espaciarla un poco más. Todo depende del caso en cuestión. Todo lo que le digo al psicólogo queda entre nosotros. La verdad es que los psicólogos tenemos por ley algo que es la confidencialidad y eso hace que nosotros tengamos que mantener todo lo que el paciente nos dice en completa privacidad, salvo en excepciones que pongan en riesgo tu vida o la de terceros. Aparte de eso, la confidencialidad es la ética fundamental de nuestro trabajo, así que te puedes quedar tranquilo en ese sentido. Mi psicólogo me va a dar consejos. La verdad es que el psicólogo da más que todo orientaciones, da herramientas y te puede dar una guía en cuanto a lo que recomienda que puede funcionar en esa parte de tu vida específicamente, pero no necesariamente el psicólogo da consejos. Muchas veces las personas creen que ir al psicólogo es igual que hablar con la que te hace las uñas o hablar con el barbero o hablar con un amigo. Y la verdad es que el encuadre terapéutico y el contexto mediante el cual la terapia se facilita hace posible muchas veces la reflexión y el cambio. Y además que el psicólogo muchas veces busca un punto neutro para poder abordar tu caso y no está relacionado contigo de ninguna manera, por ende hay mayor probabilidad de que en ese contexto haya mayor cambio y mayor adherencia al propio proceso de cambio y compromiso. El mismo entorno de la terapia hace posible que hayan más cambios. La terapia realmente funciona. La terapia no es una fórmula mágica, pero funciona cuando hay compromiso. Los resultados suelen llegar con constancia y dedicación. Te ayuda muchas veces a romper patrones, a mejorar tu forma de comunicarte y de relacionarte, a sanar, a de alguna manera u otra eliminar patrones repetitivos en tu vida. Es un espacio excelente para el autoconocimiento, para la reflexión, para el poder conocernos a nosotros, pero no solamente eso, sino también hacer conciencia de cosas que nos están pasando y poder también salir siendo mucho mejores, con cargas que de repente estamos llevando, pero que entendemos que ya no nos toca llevar y eso obviamente nos quita muchísimo de encima y nos permite tener mejor calidad de vida. Y también creces en responsabilidad afectiva, porque al estar comprometido con tu proceso también entiendes cosas que de repente estabas haciendo que ya no te van a funcionar. Y para mí, yo creo que la terapia es un soporte emocional para que puedas darle frente a situaciones que de repente son complejas, pero con otra mano ahí contigo dispuesta a ayudarte en el proceso. ¿Los psicólogos pueden medicar? La verdad es que no. Solamente los que pueden medicar son los psiquiatras porque son médicos que están autorizados para hacerlo. Si el psicólogo considera necesario, te va a remitir con un psiquiatra para que te medique si lo ve prudente y lo ve necesario. Digamos que en la mayoría de los casos no ameritan medicación, pero hay algunos casos complicados, de repente esquizofrenia o
algún trastorno de la personalidad o alguna situación muy compleja de crisis o temas de repente conllevar a que una persona necesite medicación, pero no es el común. ¿Cuándo empezaré a ver resultados? Cada persona es única. Algunas personas sienten alivio luego de la primera sesión, otras después de la cuarta, la quinta. La verdad es, lo más importante aquí es la apertura y tu constancia en el proceso, porque no es lo mismo atender a una persona que acaba de vivir una pérdida significativa de repente su papá en un accidente de tránsito, o de repente compararlo con alguien que de repente está sufriendo de burnout porque está sumamente cansado en el trabajo en el que está. Cada motivo de consulta requiere un acompañamiento y un abordaje diferente. Y si nunca has ido a terapia, lo mejor es que te dejes guiar por el profesional en la primera sesión. La mayoría de las personas quieren cambios rápidos, automáticos y mágicos, pero lo positivo de la terapia es que al ser progresiva y constante y que te permite mayor nivel de autorreflexión y autoconciencia, los cambios suelen ser más duraderos y significativos. Muchas personas dicen, bueno, pero es que esto lo puedo resolver así, o sea, con una conversación con un amigo, voy y bebo, o voy y rumbeo, y para qué voy a ir a terapia. El punto es que la terapia es para darte a ti la oportunidad de generar cambios conductuales a través de herramientas que te van a permitir a ti mantener cambios en el tiempo, no solamente un alivio temporal. ¿Puedo hablar de temas muy íntimos o personales? La verdad es que sí, estás en el contexto indicado para que tú puedas decir lo que sientes, lo que piensas acerca de lo que estás viviendo, de lo que te está pasando. Recuerda que es un espacio sin juicios. Y también recuerda que si el profesional o el psicólogo ve que tu motivo de consulta de alguna forma no tiene la especialidad o de repente no es su área, lo más importante que tú sepas es que el psicólogo tiene que ser sincero contigo y decirte si te puede remitir a otra persona o si es el profesional en cuestión que te va a poder ayudar. ¿Qué es la llamada resistencia a la terapia? La resistencia a la terapia, básicamente, o mejor dicho, la resistencia es cualquier actitud, conducta o pensamiento, consciente o inconsciente, que evita, retrasa o autosabotea el proceso de cambio del paciente, o incluso la continuidad o el inicio de la terapia. Ese algo es simplemente esas barreras que las personas tienen, que muchas veces pueden ser: no me gusta hablar de mi vida personal con extraños, no creo que sea el momento, yo solo puedo. También aplica aquí: no estoy tan mal, no estoy loco como para recibir ayuda de un psicólogo, de un loquero, también lo llaman así. Otra de las barreras que las personas pueden poner son: después voy, no es tan grave, no es tan importante, pero de repente uno analiza objetivamente la vida de la persona y tú ves que han pasado meses, a veces años, y siguen en lo mismo, siguen estancados, siguen con el mismo problema de salud, siguen en la misma forma de comunicarse que es disfuncional, y ahí tú dices, bueno, aquí puede haber resistencia al cambio. Cabe destacar que ir, sanar y hablar de lo que duele, duele. El tema es que hace que el dolor no se mantenga, que el sufrimiento no continúe. Entonces, por eso yo siempre digo, es de valientes ir a terapia, no de débiles, en absoluto. ¿Por qué ocurre esta resistencia? Miedo al dolor, número uno. El hecho de que sanar implica mirar adentro, eso que me molesta, que me duele, que me incomoda. La resistencia protege al ego de sentir esa vulnerabilidad. A veces hay heridas y traumas que preferimos ignorar. El número dos es vergüenza o culpa. ¿Cómo voy a decir esto? ¿Qué va a pensar el psicólogo de mí? También es una idea que muchas veces les pasa por la mente a las personas. Muchas personas sienten que ir a terapia es como un fracaso, es como decir, ya yo debería haber superado esto, porque siento que estoy lidiando con lo mismo. Pero tienes que recordar nuevamente que el espacio de terapia es un espacio donde es válido expresarte, y si tú necesitas hablar de lo mismo una y otra vez, pues háblalo. Igual es algo que tú estás costeando y que tienes todo el derecho de hablar de lo que tú quieras. Número tres, creencias limitantes. Muchas pueden estar ligadas con la cultura. No es lo mismo la cultura venezolana en cuanto a salud mental que la cultura de Argentina, de Estados Unidos, de Chile, de repente Panamá. O sea, cada país tiene diferente cultura en cuanto a la conciencia de salud mental que hay. Hay personas que dicen, bueno, ya yo fui antes y no me funcionó, ya yo hice esto y no me funcionó. Habría que ver la historia de vida de cada persona porque, a ver, cada psicólogo es un mundo, y muchas veces el que ha ido a médico sabe que a veces tú puedes ir a un médico, luego vas a otro de la misma especialidad y tiene otra opinión completamente diferente. Entonces es cuestión de verdaderamente ver con quién has estado trabajando y también tu compromiso en relación a tu transformación personal. El número cuatro es el miedo al cambio, porque el cerebro prefiere lo familiar a lo desconocido, y eso creo que hay que decirlo, es muy común. O sea,
prefiero quedarme en mi zona de confort a enfrentarme a eso que me puede generar un progreso, pero pues estoy cómoda acá. Por eso es muy común que las personas lleguen a terapia cuando de repente hay una ruptura de pareja, cuando hubo una situación muy fuerte, o de repente que la pareja le exige al otro que vaya a terapia, o ya están muy graves, o ya no saben qué hacer con la relación, o el matrimonio, o sus vidas, o de repente es una situación compleja a nivel del momento en el que están viviendo, y eso pasa muchas veces por eso, porque ya es como que el dolor es muy fuerte y prefiero una solución. Pero algunas personas llegan en urgencia con el motivo de consulta, pero luego van, escuchan la ayuda y no permanecen, y muchas veces eso no permite darle el tiempo necesario a la persona de sanar y de no repetir la misma conducta a largo plazo. El hecho de sentir resistencia no significa que no estás listo, ni tampoco implica que tú tengas que estar apresurado hablando de todo lo que te duele, porque para eso el terapeuta debe adaptarse a tu ritmo muchas veces. Eso no significa que no pueda llegar a confrontarte, pero también tú tienes que entender que tienes todo el derecho de decir si algo no te sienta cómodo en ese momento y que no estás preparado para hablar de un tema y que prefieres hablar de otra cosa. O sea, en terapia este tipo de cosas son válidas y lo importante yo creo que es comenzar. Sentir miedo y hacerlo con miedo también es parte del proceso. No huyas de ti porque nadie puede sanar por ti, pero tampoco tienes que hacerlo solo. ¿Y si me siento peor después de comenzar la terapia? A veces después de hablar lo que hemos estado evitando por años o por meses, la incomodidad pues puede estar ahí, pueden surgir emociones intensas. Y eso no significa que la terapia no esté funcionando, sino que puede que se estén removiendo capas profundas para poder sanar de raíz. ¿Cuándo sabré que ya no necesito más terapia? Cuando sientas que alcanzaste los objetivos terapéuticos, cuando vives más tranquilo, con más bienestar, con herramientas, cuando de repente tienes más claridad, y eso lo puedes evaluar en conjunto con tu terapeuta. ¿Qué hago si mi pareja no quiere ir a terapia conmigo? Es decir, estamos hablando de un caso donde de repente tú quieres ir a terapia por un tema de pareja, pero tu pareja no quiere ir. En este caso, lo más importante es que vayas tú para que entiendas el proceso de lo que estás viviendo y que tengas herramientas tú, porque al final la terapia es un proceso individual. Son dos mundos que se unen en una relación, pero si tu mundo está mejor, puedes indirectamente beneficiar al otro, o de repente terminar de delimitar qué es lo que quieres para tu vida o cómo solventar el conflicto, al menos poniendo tú de tu parte. Muchas personas se quedan en el, bueno, pero es que es culpa del otro, o es que es por él que yo estoy así. Pero yo creo que la terapia, si la quieres tomar, tómala tú, porque creo que estar en la posición de esperar pasivamente que el otro tome iniciativa, que el otro sea el que haga, nos pone en una situación de victimismo que yo particularmente no incentivo ni le digo a las personas que esperen continuamente a que el otro cambie. Yo digo, si tú puedes hacer algo, hazlo tú. Y ya luego la otra persona decidirá o no asistir a terapia, o le puedes mostrar este video para que más o menos aprenda un poco más acerca del tema. ¿Puedo llevar terapia si tengo fe o creencias espirituales? Sí, la terapia puede integrarse a tu fe, porque hay muchos psicólogos como yo que respetamos la fe como parte de la individualidad del paciente y que es importante y fundamental porque es parte de la vida de muchos. Es decir, la fe no es algo aislado, no es como que tú vas a terapia y te sacas tu fe y entras a terapia en un contexto científico. Yo creo que la fe es muy importante. Para mí lo es. Yo soy creyente en Dios, soy cristiana, pero respeto las creencias de otras personas. Si la persona no quiere hablar de su fe, no quiere hablar de Dios, entonces no se habla de ese tema. No se habla de lo que el paciente no quiere hablar. Pero si el paciente considera importante sus creencias acerca de Dios y su fe en su proceso de sanidad, en su proceso de restauración, en su proceso de, digamos, resiliencia personal, pues es algo que se toca. Creo que la terapia es un espacio, como les decía, de que tú puedas abrirte sin juicios, donde te sientas acompañado por el profesional que te va a atender. De hecho, las personas que tienen fe y que creen en algo más allá de ellos, muchas veces terminan recuperándose antes y necesitando mucho menos del profesional. La idea, la verdad, y mi intención siempre es que el paciente necesite lo menos posible del terapeuta. Así que si el paciente logra recuperar su bienestar lo antes posible, pues mucho mejor. Y si siento que no avanzo, aunque asisto a las sesiones, puede que estés en una etapa de estancamiento temporal, pero también sería importante revisar si las estrategias que te han recomendado las has estado aplicando. Hablar con tu terapeuta es lo mejor, lo que te va a ayudar a desbloquear ese proceso. ¿Vale la pena invertir en terapia si tengo muchas otras responsabilidades? Bueno, la verdad, desde mi punto de vista, no hay mejor inversión que la que haces en ti mismo. Y creo que la salud mental repercute en tu desempeño laboral, en tu relación con las demás personas, en tu salud física. Entonces, es como que si la mente no está bien, nada puede estar bien. Entonces, sería cuestión de evaluar bien y poner en una balanza qué es lo que tú consideras realmente importante
y en función de eso puedes comprometerte con tu propio proceso de mejoría y cambio personal. La terapia de pareja sirve para restaurar mi relación. La terapia de pareja no garantiza que una relación se pueda restaurar, pero sí ofrece un espacio seguro para que tú o ambos en la relación puedan comprender lo que les está pasando y buscar soluciones apropiadas para entonces empezar a ver diferentes resultados, ya sea tomar decisiones conscientes, ya sea trabajar en un tema de una infidelidad que acaba de ocurrir, de una pasada relación que aún está haciendo algún tipo de conflicto o caos en el presente, sanar heridas, mejorar la comunicación, cualquiera que sea el caso, habría que ver los objetivos de cada miembro de la pareja, porque no estamos para decir tienen que seguir juntos o tienen que separarse. Lo ideal es que ustedes puedan ver en función de su relación si quieren continuar, si les parece que están comprometidos con su cambio, si tienen una misma visión, un proyecto de vida juntos y si pueden sostener ese vínculo con el tiempo. Yo creo que ahí es donde es muy importante el ver la capacidad de compromiso que cada uno tenga con la relación y con el trabajo que hay que hacer para ver algo diferente. Muchas parejas logran restaurarse, perdonarse en el medio de la relación, en el medio del proceso de la terapia. Sin embargo, otras creen que es mejor cerrar ciclos con madurez y paz. Muchas veces estamos hablando de padres que tienen hijos en común y que de igual manera saben que van a tener que llevársela bien o en su defecto, por lo menos no ser una relación conflictiva por el bien de sus hijos. Sea cual sea el motivo, nosotros estamos para respetar la libertad personal de cada persona. Creo y abogo principalmente por la restauración de las parejas, pero entiendo y comprendo que no siempre es posible. Pero la terapia puede ser un espacio donde te des cuenta que va a ser lo mejor para ti. Recuerda que no se trata solamente de salvar la relación, sino también de ver la raíz del conflicto y no intentar salvar al otro y destruirme yo. Todo es importante. ¿Puedo ir a terapia solo para crecer aunque no tenga problemas grandes? Claro, es que la terapia no es simplemente para estar en crisis, o sea, cuando estás en crisis apagando incendios, sino si tú quieres crecer, de repente necesitas orientación vocacional o quieres conocerte más a ti mismo o quieres prepararte para nuevos desafíos, la terapia definitivamente es para ti. De todas maneras, quiero decirte que hay personas que de repente no se sienten muy cómodos yendo a terapia, pero también hay acompañamiento, como por ejemplo por medio de talleres, cursos, workshops que te permiten a ti conocerte, aprender de salud mental, de repente en un contexto más seguro. Lo importante es que no dejes de nutrirte, no dejes de aprender, no dejes de rodearte de las personas correctas. Si llegaste hasta aquí, gracias. Quiero decirte que la terapia es algo hermoso, que ha bendecido mi vida, que ha cambiado la vida de muchos y que está disponible para ti si así lo deseas. Si estás dispuesto a invertir en ti, en asumir tu proceso de cambio, en darle continuidad a tu proceso, en ser asertivo con tu profesional, en decirle, esto es lo que quiero, esto es lo que estoy buscando. Si estás buscando soluciones mágicas, probablemente la terapia no sea para ti, pero si de verdad entiendes la importancia de cuidarte, de amarte, de priorizarte, entonces realmente la terapia puede ayudarte muchísimo. Cuento con un equipo de psicólogos que estamos dispuestos a ayudarte, cada uno con su especialidad diferente, pero todos con el mismo compromiso, visión y mentalidad que nos permite brindarte un espacio de apoyo seguro, ya sea online o presencial, en inglés o en español, para que tú puedas recibir la ayuda que tanto estás necesitando y recuperes tu calidad de vida y vivas, por supuesto, con propósito. Te mando un abrazo, espero verte pronto y déjame acá en los comentarios lo que opinas, qué más te gustaría saber. Y si necesitas ponerte en contacto con nosotros, puedes buscarme a través de mis redes sociales, @psicólogo Mariana por Instagram o TikTok, y ahí puedes enviarnos un mensaje al privado o simplemente aquí en los comentarios dejar tu opinión, y si necesitas que te contactemos también puedes dejarlo acá. Espero saber de ti.